tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con Alzheimer, una prioridad de salud pública, que lo va a dar la doctora Cecilia Serrano. El tema 2, hacia el diagnóstico precoz, que lo va a dar el doctor Gastón Gravioto. El tema 3, reducir el riesgo de demencia, con el doctor Marcos Sorbara. El tema 4, desafiando el cerebro, que lo va a dar el equipo de la licenciada Gabriela Heinemann, licenciada Andrea Serra, fonoaudióloga Cecilia Gagliardi y la fonoaudióloga Patricia Martínez. Así que bienvenidos a todo el equipo. Y les voy a anunciar también lo que se va a trabajar el miércoles 22 de septiembre, que es el acompañamiento familiar, el estrés del cuidador y herramientas para afrontarlo, con la licenciada Mónica Iturri. El jueves 23, el tema algunas consideraciones sobre acompañamiento familiar en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que lo va a dar el licenciado Diego Borgioli. Y el viernes 24, el tema de arte y cerebro, los beneficios para la salud. Arte, como tema 1, arte y arteterapia, intervenciones entre las artes visuales, con la licenciada Carolina Marcus y la profesora Nora Giordano. Y el tema 2, intervenciones desde la musicoterapia, con la licenciada María Fernanda Rodríguez y la licenciada Marisol Matalia. Esas serían todas las jornadas que vamos a hacer durante la semana. Pero bueno, quiero presentarles primero a la doctora Cecilia Serrano, que es médica neuróloga, para los que no la conocen, ¿no? Médica neuróloga de la UBA, doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada, investigadora independiente de la carrera de investigador del gobierno de la ciudad, integrante del Comité Científico de ALMA, miembro del Consorcio de Latinoamérica y el Caribe de Demencia. Y también al doctor Gastón Gravioto, que es neurólogo de la sección de memoria del Hospital César Milstein, médico neurólogo de ALMA, jefe de trabajos prácticos de la unidad docente hospitalaria, doctor César Milstein, miembro del Grupo de Trabajo de Neurología del Comportamiento y Cognitivas de la Sociedad Neurológica Argentina. Bueno, doctora Serrano, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Nora, por todo el apoyo. Como siempre, es el segundo año consecutivo que hacemos estas jornadas, pero además otros eventos también. Gracias a todos y a todas las que están aquí presentes, a todos los profesionales, el plantel de toda la semana. Pero yo quiero agradecer muy profundamente a María Marta Esnaola y Rojas, que es nuestra jefa de servicio, que hoy está presente aquí. Y bueno, me gustaría que nos dé unas palabras, porque siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas, ¿no es cierto, María? Bueno, un gusto y quería dejarte un espacio para unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Para mí es un orgullo liderar este equipo de profesionales, como decía Nora, de grandes profesionales a cargo de Ceci Serrano, que es nuestra jefa de cognitivo en el Milstein, Gastón, Marcos y, como yo les llamo, las chicas, Gabriela, Patricia, Celi y Andrea. La verdad que es un equipo de lujo. Y bueno, todos los años siempre digo lo mismo, Ceci nos sorprende con alguna actividad increíble para el Día del Alzheimer, que bueno, debido a la pandemia tuvimos que, bueno, cambiar a la forma virtual, pero así todo no nos deja de sorprender. Pero bueno, acompañarlos en esta actividad, en esta lucha por la enfermedad de Alzheimer, que sabemos que es una otra pandemia, cómo afecta la vida de las personas. Yo tuve a mi padre con enfermedad de Alzheimer, así que sé perfectamente de qué se trata. El estigma que acarrea esta enfermedad, que ya, bueno, hemos escuchado en varias charlas este tema, pero por suerte tenemos nuevas herramientas diagnósticas, nuevas herramientas terapéuticas, que creo que, bueno, esos van a charlar un poco más en el día de hoy, más extensamente, y sobre todo también enviar un mensaje de prevención, ¿no? Cómo desde las primeras edades de la vida tenemos que actuar para prevenir esta enfermedad, con los factores de riesgo, con una vida saludable, una vida sana, actividad física, bueno, cosas que realmente están a la mano de todos los días. Y sobre todo, bueno, decirles que no están solos,
y por suerte en el Hospital Milstein hemos podido comenzar muy recientemente con un hospital de día para enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos, así que desde allí vamos a tratar de acompañarlos y tratar de darles un montón de actividades y de, fundamentalmente eso, que sepan que no están solos en este camino. Así que bueno, Ceci, muchas gracias por el espacio y éxitos en estas jornadas. Gracias, María, por tus palabras. Además, también querer saludar a los que están presentes del otro lado. Fernanda, gracias por los alumnos, alumnas y los docentes de la carrera. Así que un saludo a todos los que están aquí. Los veo algunos que son público joven. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les sea útil. Para nosotros sí, es una campaña, como dijo María, de toma de conciencia de la enfermedad de Alzheimer. Es extremadamente frecuente esta enfermedad, como lo vamos a ver ahora y en todas las presentaciones, así que hay que hacerla visible, ¿sí? Visible, y obviamente los pacientes deben tener la inclusión social que merecen. Bueno, vamos entonces a la presentación, ¿les parece? ¿Sí? Adelante. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, perfecto. La verdad es que uno tiene muchos temas como para poder hablar en el mes mundial del Alzheimer, pero nos pareció interesante destacar la necesidad de un plan de acción para la demencia, para los trastornos cognitivos, no solamente la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente, sino todos los trastornos que llevan a una demencia, ¿verdad? Y remarcar que estamos conmemorando el 10º mes mundial del Alzheimer. Ya hace 10 años que venimos con campañas, ¿sí? Los que tratamos de hacer cognitivo. Y esto es porque realmente, como ustedes saben, en los medios, o quienes han leído y quienes estudian estas patologías, la población del mundo está envejeciendo, ¿verdad? Entonces, cada vez vivimos más, tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida, entonces estamos viendo cada vez más personas y un aumento en el número de personas que padecen enfermedades no transmisibles, como se le dicen, como son las demencias. Con lo cual, la demencia es una enfermedad muy prevalente en el envejecimiento y realmente va de la mano con la edad. Es por esto que la demencia no debe ser descuidada, ni mucho menos ignorada, y es que la visibilizamos en el mes mundial del Alzheimer. El Día del Alzheimer es hoy, 21 de septiembre, pero la Organización Mundial de la Salud lo ha básicamente lo ha puesto como día, pero la Asociación de Alzheimer Internacional lo ha extendido junto con otras organizaciones hacia todo un mes para tomar conciencia. Si hablamos de cifras actuales, realmente impactan, ¿no? Porque cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla una demencia. Cada 3 segundos, ¿sí? Y el número de personas que hoy en el mundo padecen demencia superan los 50 millones. Se piensa que esta cifra, 50 millones, se va a triplicar hacia el 2050. Ya en la Argentina no tenemos cifras en la Argentina, lamentablemente carecemos de datos, pero se estima que hay entre 500 y 600 mil pacientes que padecen demencia y todavía hay muchos subdiagnosticados. Este aumento de la expectativa de vida que lleva de la mano un aumento del número de pacientes con demencia, este crecimiento de la demencia se va a ver muy impactado básicamente en los países de medianos y de bajos ingresos, es decir, países como el nuestro, casi el 70%, en la región de las Américas y de Asia. Va a haber mayor cantidad de pacientes con demencia, con lo cual preocupa al Consorcio de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Por la situación sociosanitaria, los sistemas de salud frágiles, débiles, y porque tenemos una gran diversidad cultural y más de 400 pueblos originarios que hay que atender y hay que ocuparse. Latinoamérica y el Caribe y las regiones de Asia son totalmente diferentes a Europa y Asia. Así que lo que se viene, digamos, que es la otra epidemia, como decía María Marta, es realmente importante. Si tenemos que hablar de lo que nos está pasando, la pandemia por COVID no ha sido
para nada agradable en nuestra comunidad con Alzheimer, porque la ha afectado mucho. Se estima que entre el 25 y el 26% de las personas fallecidas por COVID tenían demencia. ¿Y esto por qué? Porque la demencia en sí es un factor de riesgo para tener COVID. Es un factor de riesgo para internarse por COVID, para tener formas más graves de COVID, incluso para tener, digamos, para fallecer de COVID. Ahora, por suerte, la vacunación, que en general en los adultos mayores ya llevan 2 dosis, ha modificado bastante la morbimortalidad de la pandemia, digamos, de COVID, ¿verdad? Pero realmente la demencia es un factor de riesgo para el COVID. Si queremos hablar de lo que nos pasó desde ya tantos meses luego del primer caso en marzo aquí en la Argentina, el confinamiento, las medidas de restricción importantes y la cuarentena prolongada aumentaron mucho el deterioro cognitivo, muchos de ustedes lo deben saber si son familiares, aumentaron mucho la depresión, la ansiedad, pero no solo en los pacientes, sino también en los cuidadores o en la persona que es el eje aquí, ¿no? Que es el eje del paciente con Alzheimer. Por supuesto, con mucho mayor sobrecarga del cuidador. Esto se vio no solamente en Argentina, con cifras en investigación, sino también en todo el mundo. Es por esto que en el Mes Mundial del Alzheimer, sumado a lo que estamos viviendo en este contexto tan adverso, tenemos que hacer visible a la enfermedad de Alzheimer y dar lo que se llama inclusión social en estos momentos. Nunca podemos ignorar, y más ahora que es lo que más necesitan, ¿no? Son pacientes que han quedado relegados de asistencia, de posibilidades de investigación en ese momento, por ser considerados población vulnerable y ser de más riesgo, y entonces ahora tenemos que darle las puertas abiertas a la asistencia. El lema de este año es conocer la demencia, conocer el Alzheimer. Ustedes saben que todos los años en la campaña siempre hay un lema, un eslogan, ¿no? Y este año es conocer la demencia, conocer el Alzheimer para un diagnóstico temprano. Uno se pregunta, ¿por qué conocer? Porque hay mucho desconocimiento todavía de lo que es la enfermedad de Alzheimer. La gente se asusta con el concepto de demencia. ¿Saben que 2 de cada 3 personas en el mundo piensan que la demencia todavía forma parte de un envejecimiento normal? 2 de cada 3 personas. Y ustedes saben que esto es erróneo. Envejecer no es sinónimo de demencia, ¿sí? Envejecer es un fenómeno fisiológico, ¿sí?, con el paso del tiempo. Y demencia es una patología que se caracteriza paulatinamente por la pérdida de las capacidades cognitivas, del pensamiento, de la memoria, de las funciones ejecutivas, de la concentración, problemas del comportamiento, de las habilidades sociales, que llevan que con el tiempo esa persona no pueda manejarse en forma independiente. Eso es una demencia. Obviamente no es lo mismo que un envejecimiento normal. Sin embargo, en el mundo esto no está pasando. Por eso no se diagnostica. Si queremos todavía sorprendernos más, el 40% del público encuestado en una encuesta internacional del Alzheimer internacional piensa, el 40% de las personas piensan que cuando van al médico y tienen un familiar con trastornos cognitivos, ese familiar es ignorado por el médico. El médico le habla directamente al familiar, pero ignora al paciente, como si no existiese, ¿sí? Y no solamente pasa esto, sino que el 63% de los profesionales de la salud también piensan que el envejecimiento forma parte de la demencia, o sea, la demencia es parte del envejecimiento. Los profesionales de la salud de muchas partes del mundo. Y el 90%, ¿sí?, de los profesionales de la salud durante este periodo no han podido, en las encuestas nuevas, asistir a sus pacientes con demencia. Y muchos de los profesionales piensan que no hay nada para hacer. O sea, esto se llama estigmatización. Y la estigmatización, como decía María Marta, no solo se ve en la población general, sino también en profesionales de la salud. Entonces lo que ustedes ven que hay un gran desconocimiento en todo el mundo. Entonces por eso hay que insistir
en la visibilización y en las campañas. Esta falta de conocimiento sobre la demencia lleva a suponer en forma errónea lo que le puede pasar a un paciente con Alzheimer o un familiar. Total, él puede no comprender lo que está pasando. Probablemente sí lo esté comprendiendo, ¿sí? A su manera. Entonces, esa falta de conocimiento lleva a estigmatizar, y la estigmatización es lo que decíamos, hay que tratar de erradicar, y la falta de conocimiento lleva a retrasos en el diagnóstico. Claro, si yo pienso que la demencia es parte de un envejecimiento, probablemente no vaya al médico a ver qué le pasa a mi familia, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo perder mucho tiempo que podría ganar para un tratamiento oportuno y un diagnóstico. Ustedes saben que cuanto más temprano es el diagnóstico, mejor puede ser llevada esta enfermedad, tanto para el paciente como para el familiar, como también los consejos de cómo puede optar para manejar mejor su vida, ¿sí? Optar por líneas de investigación, por ejemplo, como vamos a hablar. Conocer, que es el lema de este año, implica poder comprender. No muchas personas quieren saber lo que tienen. Por eso conocer implica comprender y querer saber en la medida que el paciente quiera y en la medida que el paciente pueda. Siempre respetando los derechos de los pacientes. El paciente en primera persona. Aquí todos tenemos que cambiar un paradigma, lo que hacemos cognitivo, ¿sí? Ya no es la orden impuesta por el médico, sino también hay que escuchar al paciente, ¿sí? El tratamiento en primera persona. Comprender implica que el paciente pueda tener derecho a planificar el aquí, el ahora y lo que quiere para más adelante. Planificar si querer optar por un tratamiento o querer optar por el otro. Planificar de poder ingresar a una línea de investigación que pueda modificar su futuro en el día de mañana, como están saliendo ahora las terapias modificadoras de enfermedad. Planificar implica medidas anticipadas, directivas anticipadas. ¿Qué es esto? Esto es muy importante. Poder designar a una persona, quien sería que mejor represente los intereses de esa persona cuando el día de mañana no pueda decidir, ¿sí? Esto puede ser para investigación o para, por ejemplo, tratamientos, y no pueda de esa manera estar relegada de posibilidades de investigación. Conocer implica poder asesorar y saber apoyar en el momento oportuno. A veces saber apoyar es mucho mejor que un comprimido para la memoria, que a veces tanto piden. ¿No hay un remedio para la memoria? Sí lo hay, pero a veces es mejor saber asesorar y saber apoyar en el momento oportuno. De eso se trata, conocer. Todo esto que nosotros hablamos, los médicos, los líderes de opinión, las ONG, a veces no sirve si no está en el marco de lo que tiene que ver con una política, un plan nacional, una legislación y, por supuesto, transversalmente la ética y los derechos humanos. Entonces necesitamos lo que estamos haciendo cognitivo, un marco para la acción. Es lo que hablamos en la legislatura porteña cuando fue la apertura del Mes Mundial del Alzheimer. Un marco para el Alzheimer en plan nacional implica básicamente tener en cuenta 3 grandes objetivos. Crear conciencia sobre la demencia, que esto debe ser una prioridad para la salud pública. En segundo lugar, abogar por toma de medidas concretas a nivel nacional. Estas medidas, que vamos a ver cuáles son, tienen que estar basadas en los derechos humanos, en equidad, justicia, evidencia, inclusión social e integración. Y por supuesto lograr adherirnos al plan de la Organización Mundial de la Salud, que es un plan mundial para la demencia, que lo vamos a hablar ahora. Es un plan que se lanzó en el año 2017 hacia el 2025 y nosotros estamos adheridos a ese plan mundial y debemos dar respuestas a esto. Nosotros somos miembro Estado del plan de la OMS para la demencia y básicamente este plan dice que deberíamos nosotros tener un plan nacional con 7 grandes objetivos en 7 áreas. La demencia como una prioridad en salud pública. Las campañas anuales de toma de conciencia como hacemos nosotros ahora, por ejemplo, y en todo el país y en todo el mundo. Reducción del riesgo. ¿Sí? Reducción del riesgo, como se va a hablar hoy
acá hoy en día. Si uno sabe que con ciertos factores los puede reducir precozmente, puede bajar el riesgo de demencia hasta en un 40%. 40%, sin medicación, solo controlando el riesgo. Vamos también hacia un plan que pueda hablar sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno, el apoyo a los cuidadores, sistemas de información. Nuestro país carece de datos, ¿sí? De datos concretos, indicadores de salud para poder tomar acciones y políticas sanitarias. Y por supuesto, instar a investigaciones y a innovación en el campo de la demencia. Ustedes saben que dentro de los próximos tiempos van a venir las nuevas terapias emergentes para Alzheimer, modificadoras de la enfermedad, y debería ser equitativa y justa para toda la población. Eso es lo que tiene que ver con los derechos humanos. Si hablamos de planes nacionales, en rojo se ven en el mundo los planes nacionales y ven que Argentina carece de un plan nacional. Hay 40 planes nacionales en todo el mundo, 32 son estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros no tenemos un plan. Sí, la provincia de Tucumán tiene un plan nacional para Alzheimer, pero ¿saben qué? No está reglamentado, entonces no tiene presupuesto, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos, con la asociación de ALMA, teníamos un plan nacional en 2019 que caducó por falta de tratamiento, digamos, en nación, ¿verdad? Pero la verdadera respuesta de un país hacia esto, hacia todos ustedes, es abogar por un plan nacional. Ese plan nacional debería tener cobertura social para los pacientes y debería también tener protección legal basada en derechos humanos, que es algo transversal hacia todo plan. Estándares éticos para la prevención del abuso de estos pacientes que son vulnerables y no pueden tomar decisiones, prevención del abuso en los hogares, procesos de toma de decisiones antes que puedan perder la capacidad de decidir, la figura del apoyo en ausencia de un representante legal, los cuidados de fin de vida, las directivas anticipadas, abogar por los derechos de la persona en todo momento, ¿sí? Y siempre capacitarnos en derechos humanos a todos los que nosotros estamos tratando estos temas y también así a la familia. Por supuesto, cuando uno ve esto a nivel internacional, parece que estamos muy lejos de todo esto, ¿no? Pero debemos acercarnos cada vez más, ¿no? A tener datos, a llegar a estar a la altura del mundo en las investigaciones y facilitarnos para las nuevas terapias que están por venir. Ojalá, como el nuevo producto, el aducanumab, que se acaba de aprobar, que es una terapia potencialmente modificadora para enfermedad, de un altísimo costo, más de $50.000 anuales. Entonces uno se pregunta, ¿quién puede acceder a un tratamiento así? ¿Sí? Si es que viene a la Argentina un tratamiento así. Los tratamientos debieran ser justos y equitativos para todos los pacientes. Eso es lo que debiese abogar un plan nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, si no será este tratamiento, serán otros. Pero la idea es llegar a la curación de la enfermedad. Así que la necesidad de actuar es ahora, y septiembre, por supuesto, es un mes para esto, ¿no? Para tratar de hablar, tomar conciencia, ver lo que hicimos y lo que nos falta. Hicimos mucho como argentinos y argentinas en cuanto a investigación, en cuanto a posicionarnos en Latinoamérica, pero nos falta mucho, nos falta que nos acompañe un marco del Estado, ¿no? En cuanto a esto, para darle solución a muchos pacientes. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo con todos ustedes, con la comunidad, con un empoderamiento de la comunidad, que de eso se trata, darle voz y voto a los pacientes, a sus familiares, para pedir, ¿sí? Para pedir por un plan, para pedir por una cobertura y por todos sus derechos. Así que yo los voy a dejar para que sigan con todos algunos de estos temas que he planteado, que para todos ustedes es extremadamente importante y es lo que hoy nos puede bajar la prevalencia en la generación siguiente, que es el control de factores de riesgo y por supuesto bregar para un tratamiento oportuno que pueda al menos frenar la enfermedad. No digo curarla, pero al menos frenarla o detenerla, ¿sí? Les agradezco a todos y ahora los voy a dejar con Gastón Gravioto, que es médico neurólogo de nuestro equipo, digamos,
como lo presentó Nora, así que bueno, Gastón, creo que vas a hablar de... ¿Estás ahí, Gastón? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí. Ahí vamos a Ahí estamos. compartir Ahí la está. pantalla. ¿Hacia un diagnóstico? ¿Qué vas a hablar vos, Gas? Sí, el tema que voy a dar creo que es Perfecto. ¿no? Es uno de los temas que también se propone como parte de la campaña, es la importancia o hacia un diagnóstico precoz en demencia. ¿Sí? Sí, ahí estoy tratando de... Ahí va. Perfecto. Bueno, por supuesto que cuando hablamos de diagnóstico precoz, debiéramos también hacer alusión a ciertas palabras. Hacer diagnóstico de estas enfermedades supone de empatía. Ahí vi en tu presentación, Ceci, que hablabas, había muchas citas de personas o de familiares donde generalmente el médico aborda de una manera tal vez a veces deshumanizada y cuando se da el diagnóstico se habla con la familia, mirando al familiar y no al paciente, dejándose muchas veces esto de lado. Entonces, me pareció importante esto, ¿no? El diagnóstico tiene que hacerse en un marco de empatía con el paciente, siempre con respeto hacia él. Obviamente es justo y debiera ser accesible. El hacer un diagnóstico debiera suponer después un seguimiento adecuado, no solo que quede en el diagnóstico y nada más, y por supuesto establecer redes que puedan suponer el correcto apoyo, ¿sí? O sea que yo creo que el camino hacia el diagnóstico precoz también debiera estar acompañado de todas estas otras constelaciones importantes en esto, ¿sí? Para todo esto, para que todo esto se dé, es sumamente relevante que salga adelante el proyecto del Plan Nacional, ¿sí? Que es lo que vela que esto sea extensivo a todo el territorio de nuestro país. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega al diagnóstico de una demencia, entre las cuales la más común es la enfermedad de Alzheimer? Básicamente lo más importante y lo primero es la entrevista médica. A veces, digamos, la consulta médica está motivada por el mismo paciente que nota que su performance a lo largo del tiempo ha cambiado y que por ahí tiene una latencia en el recuerdo de algún nombre, de algún actor, de alguna película, o que a veces no encuentra la palabra y tiene que usar un sinónimo. Entonces, una de las primeras cuestiones que acá a veces le surge a esta persona es si esto es parte del envejecimiento normal, porque por ahí hablándolo con amigos y con gente de la misma edad, muchas veces surge estas conversaciones como a mí también me pasa, quédate tranquilo, es normal. Si bien existe, digamos, que a veces en el envejecimiento hay cambios, y eso es cierto, hay cambios en el rendimiento, muchas veces se habla en lo que es olvido benigno de olvido patológico. Realmente lo ideal es tratar de consultar y ver, digamos, si esas cuestiones pueden ser algo relevante o no, ¿sí? Pero como para que ustedes tengan una idea, generalmente cuando uno recuerda eso que por ahí en su momento no pudo evocar, si después sale, después de un ratito, eso no nos tiene que alarmar en principio, ¿eh? Sobre todo si uno es completamente autónomo y, digamos, no tiene ningún tipo de dificultad para hacer las rutinas básicas que uno lleva a cabo en el día a día. Ahora, cuando las personas estamos un poco más reiterativas, no nos sale la información, empiezan a surgir estas situaciones donde
por ahí el hijo le dice al padre, pero eso ya te lo dije, y del otro lado la respuesta es no, nunca me lo dijiste, estás confundido. Es decir, no reconoce, digamos, esa exposición a esa información que estuvo previamente. Eso nos tiene que alarmar, ¿sí? Entonces nosotros en la entrevista médica lo que vamos a tratar de tener es una buena anamnesis, es la palabra que nosotros usamos, donde tratamos de discernir en esa entrevista, junto al paciente y un informante, el tiempo de evolución de esos síntomas, tratamos de cribar en qué situaciones, digamos, están esas dificultades, cómo afectan a su vida, si empezaron a interferir, si tiene una intensidad tal que empezaron a interferir con los quehaceres del día a día, y además tratamos de ver si hay algún otro síntoma asociado en lo que es la esfera de la personalidad, del comportamiento, de la conducta. Una vez que tenemos todo eso, relevamos toda esa información, averiguamos sobre antecedentes en la familia, sobre antecedentes propios, ¿sí? De otros tipos de enfermedades que tenga el paciente, sus medicamentos que toma en la actualidad. Ahí evaluamos cómo continuar. Normalmente cuando nosotros notamos que hay banderas rojas, ¿sí? De que estos olvidos de ninguna manera son propios del envejecimiento normal o exitoso y pueden ser parte de una enfermedad que se está iniciando, solicitamos estudios complementarios. Esos estudios complementarios están comprendidos básicamente por una tríada. Tenemos una evaluación cognitiva, tenemos una neuroimagen, que puede ser una tomografía o una resonancia de cerebro, y tenemos un análisis de sangre, ¿sí? Obviamente estos 3 estudios debieran estar disponibles, no son sumamente sofisticados para nada, y la posibilidad de hacerlos cada vez es más extensiva y más accesible a todo. La evaluación cognitiva es un estudio que probablemente después, bueno, lo van a tocar en la 4ª disertación, pero es una entrevista donde se pasan unos test que evalúan las distintas funciones mentales superiores, como es la memoria, la concentración, la capacidad de elaborar estrategias y de planear, que es la función ejecutiva, y habilidades visoespaciales, ¿sí? En base a esto, uno puede saber si el rendimiento de esa persona que está haciendo el test es adecuado para la edad y para su nivel de escolaridad, ¿sí? Se compara, digamos, con el resto de la población que está en el mismo grupo etario y que tiene la misma escolaridad. Entonces ahí uno puede saber, ok, Pepito, que consulta por falta de memoria, rinde menos en lo que es atención, en lo que es memoria reciente, o puede suceder lo contrario, que Pepito estaba preocupado por su memoria, pero cuando se le toma el examen el rendimiento es adecuado. Entonces uno ahí se queda más tranquilo y probablemente lo que nota Pepito es parte del envejecimiento normal y ha detectado estos cambios y no debe preocuparnos en principio. Secundariamente tenemos la neuroimagen, que es una imagen que puede ser una resonancia, una tomografía. Básicamente lo que intentamos buscar es que no haya ninguna anomalía, ¿sí? A nivel cerebral que nos permita entender que hay alguna alteración que está provocando estos síntomas que nota el paciente o el familiar. Habitualmente lo usamos más que nada como un diagnóstico, para hacer diagnóstico diferencial, decimos los médicos. El diagnóstico diferencial hay muchas otras causas, además de las demencias, como es la demencia de Alzheimer o la demencia vascular, que pueden generar síntomas similares, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir como para ver que no haya, por ejemplo, otro tipo de patologías que tienen un tratamiento específico. Y el análisis de sangre tiene la misma función, ¿sí? Descartar que, por ejemplo,
no haya otra afección tratable, como puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿sí? Que un hipotiroidismo muy marcado, no tratado, puede provocarnos un enlentecimiento en el pensar, olvido, falta de concentración, o la deficiencia de algunas vitaminas. Con respecto a todo esto, una vez que tenemos estos estudios, nosotros podemos saber más o menos dónde estamos parados. Acá les hago un parate. En los últimos años, con el advenimiento tecnológico, ha habido grandes avances en lo que se denomina el diagnóstico de precisión, ¿sí? Están empezando a surgir de a poquito algunos estudios que nos permiten diagnosticar con mayor seguridad si lo que la persona está teniendo, ¿sí?, puede tratarse de una demencia por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En los últimos años se han desarrollado estudios que son por imágenes, por análisis de líquidos corporales, que permiten detectar las sustancias que se depositan, las sustancias tóxicas que se depositan en el cerebro y que provocan esta enfermedad. Lo importante es que esto del diagnóstico precoz, que es parte de esta campaña 2021, no está sucediendo, ¿sí? Entre un 10 en los países de bajos ingresos hasta un 50 en los países de primer mundo, de las personas con demencia reciben su diagnóstico. Es decir, que más de la mitad están padeciendo esta enfermedad sin saberlo y sin que se haga nada al respecto. Entonces, creo que en parte, y esto Ceci lo tocó recién, pero básicamente para que el diagnóstico se haga, hay que entender como sociedad que la demencia no es parte del envejecimiento normal, no es algo que se supone que tiene que naturalmente suceder. Es decir, que cuando uno detecta que un familiar o uno mismo detecta que están surgiendo estos cambios, debemos acudir al médico. ¿Y cuáles son los beneficios de obtener entonces un diagnóstico a tiempo? Bueno, saber y conocer, ¿sí? Básicamente, cuanto más sepamos, esto va a disminuir la estigmatización, el ocultamiento, y vamos a poder obtener de esa manera acceso a la información, a los recursos y al apoyo para el paciente y para la familia, ¿sí? De cómo manejarse, de qué hacer, de qué derechos en las obras sociales y las prepagas les corresponde, qué beneficios pueden obtener para el tratamiento y el seguimiento del paciente con esta enfermedad. Además, nos permite tener un diagnóstico temprano, optimizar el tratamiento. Si bien todavía, y por ahí esto es lo que empobrece el diagnóstico temprano, es que hay una desinformación acerca de que si bien no hay un tratamiento curativo todavía al día de hoy para tratar las demencias o la enfermedad de Alzheimer, las personas que tienen un diagnóstico temprano, ¿sí?, podemos llevar a un diagnóstico que lentezca o ralentice la progresión natural de esta enfermedad, ¿sí? Y de esa manera poder retrasar los síntomas de dependencia. Entonces, el tener un diagnóstico oportuno nos va a permitir brindar redes de apoyo, optimizar el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y de esa manera vamos a poder trabajar también sobre los factores de riesgo, al saber que el paciente presenta un deterioro cognitivo, para reducir un poco la velocidad con que puede desarrollarse esta enfermedad. Después, el doctor Marcos Sorbara va a desarrollar un poco más a qué me refiero con reducir los factores de riesgo. Y además, si uno tiene el diagnóstico de demencia, de deterioro cognitivo, es posible que pueda participar de los numerosos grupos de apoyo que existen hoy día desde una forma temprana,
¿sí? Y esto puede ser útil no solo para el paciente, sino para su entorno, ¿sí? Para el entorno cercano, que pueden ser amigos, la familia, porque es importante saber cómo ayudar al paciente, ¿sí? Además, descomprime muchas veces el saber cómo has resuelto otras personas, otros familiares, el seguimiento, qué estrategias se elaboran. Todo esto siempre mejora mucho lo que es la sobrecarga y el estrés. Entonces, si bien recibir un diagnóstico de demencia es, al día de hoy, por el gran estigma que tiene, a menudo un proceso desafiante y muy difícil, más el estigma que rodea la demencia, que significa que muchos evitan a veces o niegan el buscar el diagnóstico, necesitamos cambiar imperiosamente, ¿sí? Por todos los beneficios que hacer un diagnóstico temprano supone. Así que bueno, yo les quiero agradecer a todos los presentes por haber prestado atención, y bueno, recordarles el lema: conocer la demencia, conocer el Alzheimer. Muchas gracias. Gracias, Gus. Gas, ¿está abierto el Sí. micrófono? Gracias, Gas. La verdad, clarísimo. Bueno, a continuación va a continuar sobre este tema que tangencialmente les conté y que Cecilia también mencionó. Los voy a dejar con el doctor Marcos Sorbara. Él nos va a hablar un poquito sobre cómo prevenir la demencia, ¿sí? Hay 12 factores de riesgo que podemos trabajar para tratar de tener más chances de tener un envejecimiento exitoso. Marcos es médico de nuestro staff de la sección de memoria del Hospital César Misten, así que bueno, doy paso a la charla del doctor Sorbara. Bueno, muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todos. Vamos a dar entonces paso a la presentación. Díganme si se está viendo bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. El tema del que vamos a hablar ahora, específicamente, es como hablábamos de la reducción de riesgos, ¿sí? Es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Que es, ¿puedo prevenir el Alzheimer? Y es algo que vamos a tratar de responder en el transcurso de esta pequeña charla. Bien. Como siempre a los médicos nos gustan los números, y como venía hablando la doctora Serrano, el lema de este año es conocer la demencia, conocer el Alzheimer. Así que vamos a hablar un poquito de datos. Casi el 80% del público en general, en algún momento de su vida, tiene la preocupación o esta inquietud de si va a desarrollar algún trastorno cognitivo o demencia en algún momento de su vida. Existe una alta prevalencia de personas que piensan que no hay nada para hacer para poder evitarlo, que es algo que nos toca y ya, y la realidad se aleja un poco de esto, ¿sí? Sabemos que casi la mitad de las demencias que se diagnostican en Latinoamérica, y este número es un poco distinto del 40% que hablaba la doctora, que era un número de carácter mundial. En Latinoamérica la situación es un poco peor, por la alta prevalencia de los distintos factores de riesgo que vamos a hablar ahora. O sea que tenemos la chance de modificar este continuum de demencia en nuestra región en un alto porcentaje. Casi estamos hablando de 1 de cada 2 personas. Entonces, vamos a hablar de cuáles son estos famosos factores de riesgo y cómo los puedo modificar, ¿sí? Primero vamos a hablar de un grupo de factores de riesgo que los vamos a englobar dentro de los que llamamos de riesgo cardiovascular, ¿sí? Porque
está comprobado que además se asocian a la posibilidad de desarrollar eventos de tipo cardíaco, como infartos de miocardio. Entonces, primero vamos a hablar de la hipertensión. Todos estos datos que vamos a ir presentando a lo largo de la charla, sepan ustedes que tienen una base en evidencia científica, es decir, que lo que vamos a hablar no son cuestiones genéricas, sino que realmente se ha comprobado que modifican la probabilidad de desarrollar una demencia por el correr de los años. La hipertensión es uno de ellos, bastante importante. Como les hablaba antes, una hipertensión mal controlada aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, infarto cardíaco, y también aumenta el riesgo de desarrollar demencia. ¿Cuál es la buena noticia? Que la puedo tratar. Entonces, punto 1. Necesito tomar mi medicación para la presión, si es que la necesito, y no dejarse estar cuando existe la posibilidad de un diagnóstico de este tipo. Vamos a ver que en el punto 2 hay 3 factores que yo agrupé en uno mismo solo, pero se pueden tomar como 3 independientes, como son la obesidad, la diabetes y la dislipemia, que son los problemas y trastornos del colesterol y los triglicéridos, y que son 3 factores que vienen habitualmente relacionados entre sí, y que sabemos que si reducimos la obesidad y la diabetes, ¿sí?, por medio de una alimentación sana y de otros tipos de intervenciones físicas, como vamos a hablar más adelante, van a tener un impacto significativo en nuestra probabilidad de desarrollar demencia. Otro punto importante es el tabaquismo. Esto es algo que a veces suelo escuchar en los pacientes donde piensan que por haber fumado toda la vida ya está todo dicho y no hay más nada para hacer, o no tiene sentido de dejar de fumar a una edad avanzada, y la realidad es que se ha visto que la cesación tabáquica es beneficiosa en cualquier momento de la vida. Por eso tenemos que siempre apoyar a los familiares, a nuestros amigos, a poder abandonar este hábito, ¿sí? Así también como saber que el tabaquismo pasivo, es decir, estar en un ambiente con humo, también contribuye lo mismo que si estuviéramos nosotros mismos fumando, y como un factor de riesgo agregado que quizás nosotros no podemos controlar tanto, pero sepan que existe, también se ha comprobado la contaminación ambiental, la contaminación del aire como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos neurológicos. Así que no es un dato menor que se haya avanzado tanto en los últimos años en las áreas libres de humo, en lugares públicos, ¿sí? Y tenemos que tratar de reforzarlo en casa también. Este es un factor de riesgo el que sigue, que quizá a alguna persona no le agrade, que es el de evitar el consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Esto es algo que se ha reportado en los últimos años, se ha encontrado evidencia más clara de esto, de que el consumo habitual de alcohol se correlaciona con un riesgo aumentado de desarrollar demencia. ¿De cuánto estamos hablando de un consumo excesivo? Si uno ve los datos duros, ¿sí?, nos hablan de 21 unidades de alcohol por semana. Esto sería aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, una copa de vino por día. Más de una copa de vino por día, estaríamos ya incurriendo en un consumo excesivo. Bien, la otra cosa de la que vamos a hablar, el otro factor de riesgo, es la alimentación saludable, ¿sí? Una alimentación de tipo mediterránea es la ideal, ¿sí? A veces se torna en un poco más difícil, quizá para algunas personas, de poder cumplirla, pero sepan que estas intervenciones han logrado impactos significativos en las personas que estaban en riesgo de contraer demencia,
Esto incluye una dieta rica en granos, en frutas, en pescado, vegetales, ¿sí? Y tratar de evitar las comidas con grandes contenidos de azúcar, grasas saturadas, de sal, ¿sí? Que a su vez esas para los factores que vimos antes, ¿no? Para desarrollar diabetes, obesidad e hipertensión. Bueno, pasamos a otra gama de factores de riesgo que tienen que ver específicamente con el deterioro cognitivo y no tanto con la salud cardiovascular, que no es algo menor. Y vamos a hablar de lo primero, es que tenemos que desafiar el cerebro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mantener en actividad nuestro cerebro, ¿sí? ¿Qué significa mantenerlo en actividad? Justamente pongo esta imagen como un recordatorio de que tenemos que salir del molde, salir de la situación de confort y poder realizar actividades que sean nuevas para nosotros. Las actividades nuevas van a poder ayudar a que se formen nuevas redes neuronales y fortalecer la conexión neuronal. Esto puede contrarrestar los efectos de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de patologías asociadas a la demencia. Pero no sé si me están escuchando porque parece que tengo un problema de conexión. Se escucha perfecto. Perfecto. Una diapositiva saludable todavía, Marcos. Perfecto, sí. Sí, te escuchamos bien, quedó frisada tu imagen y la presentación, Marcos. A ver. Ahora se cortó, me parece. Desafíe su cerebro, está la diapositiva, Marcos. ¿Se cortó? Sí, me parece Parece, que se ¿no? cortó. Sí. Es interesante lo que plantea Marcos, ahora seguramente vuelve, es muy interesante porque es lo que uno puede llegar a hacer, porque uno no sabe si va a tener trastornos cognitivos el día de mañana, la verdad que todos podemos tener, todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Nadie está exento, pero el realizar lo que dice Marcos, todos estos factores de riesgo, poder controlarlos lo más tempranamente posible, y muchos son desde edades muy tempranas, sobre todo en la mitad de la vida, ¿no? Pero siempre seguir controlándolos sería fundamental, porque eso también modifica otras enfermedades, ¿sí? El transcurso de enfermedades cardiovasculares. Entonces eso es fundamental. Así que hay que prestar mucha atención en lo que dice. Sé que es muy difícil a veces cumplir una dieta de todo punto de vista, la dieta saludable, también desde lo económico, ¿no? Las dietas más saludables son las más onerosas, son más costosas, pero en lo posible, bueno, tratar de comer variado o en pequeñas cantidades y dárselos permitidos poquitas veces por semana, ¿no? Y mantener siempre nuestro cuerpo y nuestra mente en desafío permanente, ¿no? No jubilarse nunca de los que nos apasionan, ¿no? Eso es la gran frase. No sé si Marcos volvió para la presentación. No, dice que está con problemas de internet, pero que apenas pueda y lo tome Perfecto. de vuelta, vuelve. Mientras que vuelve Marcos, te han dejado una pregunta en el chat, que estaría bueno que por ahí podamos aprovechar estos minutitos, porque después de la presentación de Marcos, viene todo lo que tiene que ver con cognitivo y con poner nuestra mente en movimiento. Hay una pregunta en el chat que básicamente es si alguien tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, ¿qué implica eso, no? ¿Es un diagnóstico en sí o es un síndrome? Es decir, es un conjunto de que puede agrupar varios diagnósticos. Es una buena pregunta. El diagnóstico de deterioro cognitivo leve es una condición que está entre la normalidad y una demencia. Es como un gris. ¿Vieron? Lo blanco es normal y lo negro podría ser demencia. Vamos. Entonces está en la gama del gris. El deterioro cognitivo leve es un estadio como transicional. ¿De qué? De trastornos de la memoria, del comportamiento, que exceden a lo esperado para la edad. No necesariamente puede progresar esa condición, puede quedar ahí o puede mejorar, ¿sí? Pero es como, es como un estadio intermedio entre la normalidad y la patología.
puede implicar varias condiciones, sí, es cierto. Puede implicar por ahí el devenir de un Alzheimer, de un trastorno frontotemporal, de cuerpo de Lewy, de algo vascular, ¿sí? Hay que empezar a disecar qué es lo que hay debajo, ¿sí? ¿Está? O, por ejemplo, mal control de factores de riesgo, como dice Marcos, de repente pacientes que tienen deterioro cognitivo leve y están descontrolados clínicamente, y uno al año los logra controlar y su cognición mejora. Y era debido a todo eso, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no todo paciente con deterioro cognitivo leve va a avanzar hacia una demencia inexorablemente, ¿sí? Eso se determina mediante la consulta médica, los estudios, como dijo el doctor Gravioto, estudios cognitivos, exámenes de sangre y una neuroimagen. Y uno como médico sabe y determina quién tiene más riesgo de ir hacia una enfermedad de Alzheimer y quién no. Hay otros marcadores, que por ahí Gastón lo puede mencionar, como más de precisión, que hablan de la posibilidad de tener mucho más riesgo de ir hacia Alzheimer, como son los biomarcadores de proteína tau, amiloide, del PET, que se pueden ir sumando al diagnóstico temprano. Lamentablemente todos estos marcadores y test complementarios no son de uso rutinario y no están avalados por las prepagas muchas veces, entonces no se usan de rutina, ¿no? Como una punción lumbar para detectar una proteína, un PET para detectar el amiloide en el cerebro. Son cosas que aumentan la precisión en el diagnóstico, ¿no? Pero sí, el deterioro cognitivo leve es una condición que puede implicar varias cosas, varias patologías, ¿o no? Sí, esa es la respuesta. Ahí es donde tiene relevancia, digamos, lo del diagnóstico precoz, ¿no? Cuando uno, si consulta en esa situación inicial, podés trabajar sobre estos factores de riesgo que hablaba Marcos, tal vez detectás una causa, hay muchos trastornos que provocan deterioro cognitivo leve que son reversibles. Claro. Que uno los detecta por los análisis de sangre, o detecta de repente una alteración en el sueño, como puede ser la apnea obstructiva del sueño, y revertís el problema. Acá hay otra pregunta, Ceci, que dice si se conoce el origen de la enfermedad y si la enfermedad es hereditaria. ¿Querés contestarle, Mudas? Sí, obvio. El origen de la enfermedad es lo más controversial y discutido. Sí, obviamente se sabe cada vez más sobre cuáles son las anomalías que suceden en la génesis o en el desarrollo de la enfermedad. Al parecer, no depende de una sola cosa, y eso es lo que hizo durante muchos años que los hallazgos en la investigación terminaran siendo finalmente infructuosos. Entonces hoy se sabe que es una cascada de situaciones a nivel del metabolismo y del entorno neuronal y de las células de sostén a nivel cerebral, donde básicamente, digamos, lo que más está estudiado, se desarrolla el depósito de una proteína que se llama beta-amiloide, y que eso generaría otras alteraciones que llevan finalmente a la muerte neuronal. Con respecto a lo que es, si es o no es hereditaria, esa es la gran preocupación, ¿sí? Que se tiene normalmente y que todos los familiares o pacientes contestan. Uno de los factores de riesgo más comunes es la edad. Cuanto más años uno tiene, más chances tiene de padecer estas enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que se dice que después de los 85 años, casi un 4 de cada 10 puede estar desarrollando una enfermedad de demencia. Entonces, habiendo dicho esto, es muy común que con el aumento de la expectativa de vida todos tengamos un familiar
sobre todo en familias longevas, tengamos un abuelo, un papá, un tío, el hermano, que desarrollaron en su envejecer tardíamente esta enfermedad. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de las personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer, un 1, un 3%, que es una enfermedad genética y que solo en ese caso puede ser hereditaria. Generalmente, cuando ese es el caso, son casos, digamos, que uno tiene una familia donde hay numerosos casos en todas las líneas, en todas las filiales de padres, abuelos, tíos, en todas las generaciones uno encuentra casos con la peculiaridad de que esta enfermedad empezó tempranamente. Cuando decimos que empezó tempranamente, estamos hablando antes de los 60 años. Con esto no quiero decir que si tenemos a alguien que empieza con la demencia a los 59, necesariamente sea por una cuestión genética heredable, pero sí aumenta el riesgo. Cuando eso en la consulta médica, uno indaga, digamos, trata de hacer el árbol genealógico, ve si esto saltió generaciones, y en base a todo eso se elabora como un diagnóstico de posibilidad que esa familia sea portadora de ese gen y se estudia o no. Pero el concepto que nos tiene que quedar es que después de los 65 años, las chances de que sea genético empiezan a ser muy, muy baja, y antes de los 65 años es más probable, aunque no quiere decir que definitivamente haya sido por un gen que porta esa familia. Seguro. No sé si está Marcos en línea, pero no sé si va a estar viniendo, pero... Está tratando de entrar, ¿sí? Me dice que ya reinició 2 veces, pero y que está entrando, pero a mí no me figura en admitir, así que no sé qué estará pasando. Bueno, hay otra pregunta y por ahí podemos continuar para no demorar tanto. Si la prevención en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares impacta en la prevención del Alzheimer o solo en la demencia vascular, en ambas, en realidad, ¿sí? En ambos tipos de demencia, y recordemos que los trastornos vasculares también son un factor de riesgo para el Alzheimer, así que uno está trabajando en ambas. El doctor Sorbara quedó en la explicación de los factores de riesgo, que estaba tan interesante, que a todo el mundo nos interesa para controlar nuestros factores, ¿no? Y para prevenir de alguna manera la demencia. ¿Te parece, Ceci? Continuamos sí. Con los siguientes expositores. Exacto. Y eventualmente lo charlamos entre nosotros. Lo charlamos si quieren, porque no puede conectarse. faltaban es importante. Después algunas cositas que me parece que, sí. Si no, bueno, vamos a la última exposición. Celina, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Celi? Todo bien, por suerte. Bienvenida. Gracias. Sí, ahora va a compartir pantalla, bueno, Andrea, pues yo tenía problemas con lo mío, así que ahí empezamos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Celina Gagliardi, soy fonoaudióloga y pertenezco al servicio de neurofoniatría del Hospital César Milstein. ¿Sí? La próxima. Y lo que nosotros queríamos era enfocarnos en cuáles son las actividades fundamentales para poder mantener no solamente un cerebro saludable, sino poder también mantener un cerebro activo en aquellas personas que tienen algún tipo de deterioro o demencia. Entonces, tenemos que hay 3 engranajes fundamentales, ¿sí?, sobre los que trabajar, que tienen que ver con la actividad física, la actividad social y la actividad mental. Perdóname, Celi, esto es lo que, si no está el doctor Sorbara, es lo que también debería hablar para controlar los factores de riesgo, ¿no? Así que vos estás perfecto alineada en lo que tenía que decir el doctor, así que presten atención. Estos son los factores que faltaban. Sí. Ah, bueno. Sí, sí.
Bueno, en lo que respecta justamente a la actividad física, sabemos que una actividad física diaria ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad. En cuanto a la actividad social, lo que hace es potenciar las relaciones sociales y afectivas, evitando justamente la falta de comunicación, el aislamiento social y el estrés. Como bien sabemos, durante esta pandemia, esta fue una de las actividades que más se vio afectada, pues justamente todos los adultos mayores fueron los que más sufrieron el aislamiento, y lo que justamente vamos a tener que empezar a reactivar y a trabajar nosotros es esto de volver como a crear estos vínculos sociales, que ellos lo realizaban a través de los talleres que hacíamos. Justamente lo que vamos a tratar de hacer es tender estas redes nuevamente para que ellos tengan un lugar de contención donde vincularse con sus pares y con gente que padecen algún tipo de patología similar, en donde ellos realmente se sentían contenidos porque se sentían que no eran los únicos a los que le pasaba esto, ¿sí? Entonces sabemos que socializar lo que hace es mejorar el rendimiento cognitivo y también ayuda a prevenir la depresión, que esto es algo que estamos viendo que está muy marcado en todos nuestros pacientes, en los adultos mayores. Y obviamente nosotros nos vamos a focalizar más también en todo lo que tenga que ver con la actividad mental. La próxima. Es decir, que lo que nosotros hacemos puntualmente es trabajar todo lo que tiene que ver con la actividad mental a través de lo que nosotros llamamos estimulación cognitiva, que justamente la estimulación cognitiva es un conjunto de estrategias y técnicas que tienen como objetivo mejorar la eficacia y el rendimiento de las distintas capacidades cognitivas. Y esto lo que vamos a hacer es apuntar a trabajar sobre esas habilidades y capacidades que están preservadas. ¿Sí? La próxima. Y para eso lo que nosotros vamos a tratar es de mejorar la potencialidad por medio de mecanismos de neuroplasticidad. Y lo vamos a hacer, tenemos dos herramientas, lo que llamamos entrenamiento cognitivo y la rehabilitación cognitiva. La próxima. En cuanto al entrenamiento cognitivo, lo que nosotros proponemos es estimular y mantener el funcionamiento cognitivo actuando sobre capacidades que se encuentran en niveles de normalidad. Es decir, nosotros vamos a trabajar sobre aquellas funciones cognitivas que tienen que ver con la atención, potenciar la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las funciones visoespaciales. Y en cuanto a la rehabilitación cognitiva, la próxima, tiene como objetivo recuperar capacidades cognitivas trabajando sobre puntos deficitarios apoyándose en capacidades indemnes. Esto es lo que hacemos una vez que nosotros a través de una evaluación detectamos cuál es el área que está afectada. Es decir, nosotros durante la evaluación justamente vamos a evaluar estas diferentes funciones que hablé antes, es decir, la atención, la memoria, los distintos tipos de memoria, la memoria inmediata y la diferida, las funciones ejecutivas, el lenguaje y las funciones visoespaciales, y vamos a trabajar en base a esto que el paciente presenta como dificultad. ¿Sí? La próxima. Entonces, lo que nosotros tratamos es justamente de desafiar al cerebro, es decir, que se trata de abandonar la zona de confort y de obligar continuamente al cerebro a que aprenda tareas nuevas que resulten motivadoras. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que nosotros le tenemos que plantear a los pacientes que realicen tareas nuevas que no les resulten fáciles, porque esa es la forma justamente de activar el cerebro. Y, por ejemplo, aquellos pacientes que siempre realizaron tareas más artísticas, bueno, proponerles tareas que impliquen un razonamiento lógico, es decir, tareas diferentes a las que están habituados, ¿sí? O lo mismo los que siempre hicieron algún tipo de tarea como más exacta o algún tipo de trabajo, no sé, un contador que, por ejemplo, realice tareas más artísticas, es decir,
tratar de sacarlo de esa zona de confort para crear estas nuevas redes neuronales para justamente activar y estimular nuestro cerebro, o el cerebro de los pacientes, ¿sí? La próxima. Y justamente lo que nosotros ahora vamos a proponer es una actividad que tiene como objetivo trabajar sobre la atención, la memoria semántica, el lenguaje y las funciones ejecutivas, ¿sí? Ahora Andrea les va a presentar una actividad en donde vamos a participar todos y justamente para ver cómo se pone en práctica estas funciones. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? Estoy abriendo, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, la idea es, pensamos, sí, dos cosas al mismo tiempo, estoy desafiando el cerebro. El tema era pensar una actividad que realmente sea nivelada para todos, trabajar la mayor cantidad de habilidades posibles. Entonces pensamos en un rosco, en un pasapalabras que mucho de nosotros y lo que estamos acá hoy, creo que estamos más habituados, que escuchamos, que a veces lo miramos por televisión, el pasapalabras, el rosco, pero bueno, lo que nos encontramos con la dificultad es que todos eran con un tiempo, y era 5 minutos, entonces por ahí era como muy difícil hacer una actividad en tan corto tiempo. La propuesta va a ser que por ahí habilitemos los micrófonos, yo voy a ir leyendo las preguntas y las voy a tratar de ir completando, porque hay que completarlas para darle el ok y continuar con el rosco. Acá no vamos a tener el tiempo de los 5 minutos, veremos en cuánto terminamos este rosco, que sería de 5 minutos. Así que empecemos con la primera, yo si quieren las voy leyendo, y si les parece habilitamos el micrófono para que vayan tirando las respuestas, para que sea algo más interactivo. ¿Les parece? Sí. Bien, bueno, empezamos con la letra A. Dicho de una obra o de un escrito que no lleva el nombre de su autor. Anónimo. ¿Cómo? Anónimo. Anónimo. Perfecto, perfecto, anónimo. Vamos con la letra B. Persona o cosa notable por su hermosura. Bella. Belleza. Bien, perfecto. Sinvergüenza, descarado. Caradura. Caradura. Bien. Muy bien. Podemos ir a Iván de Pineda. B. Prenda con peto o sin él, que atada a la cintura se usa para proteger la ropa en tareas domésticas o profesionales. Delantal. Bien. Muy bien. Qué rapidez. Con la letra... pasapalabra acá. Claro, bueno, hay que prepararse. Vamos con la letra E. Transformar una cosa o obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. Elaborar. Exacto, muy bien. Bien. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Felicidad. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bien, con la letra G. Gran concurrencia o afluencia de personas en un lugar. Gentío. Gentío. Gentío, sí. Bien, gentío. Esperen que si no pongo con los acentos no me lo toman. Bien. H. Cada una de las plantas de la clase de las filicíneas. Helecho. Ah, muy bien. Qué rapidez. Muy bien esa. Bien, Muy bien. Bien. Con la letra I. Dicho de un animal que no tiene columna vertebral. Invertebrado. Muy bien. Con la letra J. Armazón cerrado o no, según los casos,
hecha con barras o listones, Jaula. a encerrar Jaula, sí. generalmente animales. Jaula. Jaula. Hay que escuchar toda la definición, ¿eh? Si no, Claro, primera vuelta. espera que ahora vienen unas lindas. A ver, escuchen esta, con la letra K. Mamífero marsupial, arborícola, parecido a un oso pequeño, propio Koala. de eucaliptuales Koala. Muy bien. Bien, empieza con la L. Pleito, altercado en juicio. Litigio. Lío. Litigio. Esperen que lo puse mal. Litigio. Litigio. Ay, lo puse mal. No, Pero- Con G. Sí, lo puse mal, era litigio con G, perfecto. Empieza por la M. Líquido azucarado que fluye espontáneamente o por incidencia. Miel. Miel. No, Melaza. Melaza. No era melaza. melada. Maná. ¿Sí? Maná. Como fresno, el alerce, el eucalipto, etcétera, y se solidifica con M. Se llama maná, se llama. Maná. Muy rápido por ahí, me lo toma con error y no me lo toma bien. Maná. Bien. N, con la letra N. Dicho de un individuo, de un grupo extinto de homínidos que vivió en gran parte de Europa y parte de Asia durante el Paleolítico. Neandertal. Pero muy bien. Contestan antes de terminar. Esperé que si lo tipeo mal, me lo toma mal. Bien. Bien, empieza por la O. Persona que habla en público. Pronuncia discursos. Orador. Ah, pueden ir a pasapalabras rápidamente. Vamos todos juntos a pasapalabra. Bien. Empieza con la letra P. Instrumento compuesto de una tabla de madera o una plancha de hierro. Comúnmente. Pala. Muy bien, pala. Voy a leer rápido como Iván de Pineda y no me van a entender. Empieza por la Q. Paso estrecho entre montañas. Quebrada. Muy bien. Muy bien. Empieza por la R. Dicho de un caballo o de una yegua. De pelo mezclado de blanco, gris y bayo. Ruano. Bien. Bien. Ruano. Muy bien. Muy bien. Dicho de un terreno estéril por demasiado salitroso. Salina. No, ¿cómo sería el terreno? Salado. Salado. Salado, bien. Con la letra T, pieza con un hueco labrado en espiral que ajusta exactamente en el filete de un tornillo. Tuerca. Bien. Tuerca. Un tornillo, ¿no? Tuerca. Muy bien, tuerca. Con la U, parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una casa. Umbral. Bien. Con la B, pieza generalmente cilíndrica o prismática, de cera o parafina, con un pabilo en su eje y que se utiliza para alumbrar. Tela. Bien. Reproductor portátil de cassette provisto de auriculares. Walkman. Muy bien. X. Fobia a los extranjeros. Xenofobia. Xenofobia. Bien. Y. Juguete de origen chino que consiste en dos discos pequeños
unidos por un eje en torno al cual se ata y enrolla una cuerda. Yo. Muy bien. Pero espere que si no lo pongo con acento, no. No, va bien. Separado. No va separado, no va separado. Bien, especie de pedestal. Zócalo. Muy bien. Muy bien. A ver, bueno, casi 9, tampoco estuvo muy mal. Vamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, la idea era, no sabíamos si continuar porque era como muy poco el tiempo que disponíamos, pero bueno, la idea era, hacer como una actividad que sea grupal y que podamos interactuar entre todos y trabajar un poco todas las funciones de las que venía hablando Celina. Así que bueno, espero que haya entretenido. Gracias. Gracias, André. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Genial. ¿Está por ahí Gastón? No, ¿y Marcos? Sí. ¿Marcos Acá está? estoy yo. No sé si me escuchan bien ahora. Sí, ahí está. Volviste. Así volvemos. Bueno, volvemos Gracias, a la Andrea, presentación, ¿les Celina parece? y todas, sí. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí. Bueno, vamos a hacer de cuenta que hicimos un recreo y que vamos a la segunda parte. Y bueno, estábamos hablando de esto que era desafiar el cerebro y creo que ya todos entendieron el concepto con la presentación que acabamos de ver. Así que vamos a continuar. Muy bien, volvimos para atrás. Ahí. Bueno, pasamos a un punto importantísimo de la prevención del desarrollo de demencias, que es la actividad social. A veces uno la pasa por alto, pero es algo que tenemos que todo el tiempo tratar ¿cómo se dice? De tratar de que los pacientes, que los amigos, que la familia pueda disfrutar, ¿sí?, de la compañía de otras personas, de pasar tiempo con sus amigos, de poder ver otros semejantes y poder intercambiar ideas, de poder pasar un momento ameno, ¿no? Todo esto va a contribuir al desarrollo y la mejora de las funciones cognitivas. Incluso a veces se puede combinar distintas tareas sociales con otras cosas como es la actividad física, ¿sí? Por medio de los deportes, donde voy a poder ejercitar distintas cuestiones de mi vida, y pasamos a el siguiente factor, que es la actividad física, que nos va a ayudar a controlar tanto la presión arterial, como el peso, como el riesgo de desarrollar diabetes, de algunos tipos de cáncer, y también, obviamente, como estamos hablando del tema, el desarrollo de demencias. Sabemos que además produce una mejora en el estado de ánimo, la realización de actividad física. Recuerden de que la actividad física se puede adaptar a la edad, a las distintas comorbilidades, dificultades motrices que una persona puede llegar a tener. No hay que bajar los brazos pensando que la actividad física es solamente alguien que esté en el 100% de su capacidad física, sino que hay distintos tipos de ejercicios que podemos hacer todos. Este es un punto importantísimo que se ha visto en los últimos años, que tiene que ver con la pérdida auditiva. De hecho, se ha visto que es uno de los factores de riesgo que luego de la mitad de la vida influye en forma más categórica sobre el desarrollo de trastornos cognitivos, con lo cual no es un dato menor. Tenemos que estar atentos a si nosotros o nuestros familiares empiezan a mostrar signos quizá inadvertidos en un principio de pérdida auditiva, como puede ser el uso del televisor en volumen muy alto, repetir varias veces la misma cosa a la persona cuando le estoy hablando porque no me escucha, a veces con un movimiento de cabeza, tratando de compensar ese déficit auditivo.
cuando notemos que no podemos incorporarnos en una conversación por el hecho de que no podemos escuchar adecuadamente. Todos estos signos nos tienen que llevar a una consulta médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de tratamiento para la pérdida auditiva y sabemos que aquellos que están tratados adecuadamente, muchas veces con el uso de audífonos, ¿sí? Nos va a dar un factor protector para el desarrollo de demencia. ¿A qué me refiero con esto? En que yo puedo tener pérdida auditiva, pero si estoy bien tratado en lo posible, voy a reducir el peso que tiene este factor como factor de riesgo. Otro factor que quizá muchas veces no se habla, pero que va dirigido especialmente a los adultos mayores, es el traumatismo de cráneo, ¿sí? Los golpes en la cabeza. Hay distinta variedad de estudios que sugieren que los traumatismos de cráneo repetidos nos van a producir un riesgo aumentado de desarrollar demencias también. Y esto va a ir aumentando de acuerdo al número de golpes en la cabeza que yo tenga. Quiere decir esto que con un solo golpe en la cabeza voy a tener seguramente una demencia, pero todos estos factores que venimos van poniendo su granito de arena para que aumente este riesgo. ¿Qué tengo que yo prestar atención en casa, con mi familia? Primeramente, vamos a hablar de algunos factores que pueden prevenir las caídas, que es el primer causante de golpes en el cráneo, más que nada en los adultos mayores, es estar atento en personas que toman variedad de medicaciones, si alguna de ellas puede llevar a una predisposición a las caídas, como son las medicaciones sedantes. Si tengo alguna condición de salud, como puede ser algún trastorno motriz, o también incluso algún trastorno cognitivo que me pueda llevar a una mayor predisposición a las caídas, tratar de mantener un cuerpo sano con el ejercicio, usar zapatos cómodos, ¿sí? Zapatos con suela de goma que sujeten todo el pie, que impidan que pueda tener caídas por tropiezo por mis zapatos, quitar los riesgos de la casa. Este es un dato importante para aquellos que tienen en su casa alfombras, a veces algún cable que quedó pasando por la casa, o escalones, donde estos sitios los tengo que identificar donde hay más peligro y mantenerlos bien iluminados, específicamente en la noche, mantener una lámpara cerca de la cama, por si la persona se tiene que levantar durante la noche, ¿sí? Y en el caso de que los necesite, utilizar los dispositivos de asistencia sin que esto me dé vergüenza, sin que esto me traiga algún tipo de resquemor, como son bastones, en algunos casos andadores, y si necesito colocar barandas en casa, lo importante es que evitemos las posibles caídas para poder tener un paso seguro. Y con esto vamos a ir un poco a redondear a las conclusiones. Hablamos de distintos tipos de factores de riesgo, resumiendo aquellos que se relacionaban con la salud cardiovascular. Recordemos que lo que es bueno para el corazón es bueno también para el cerebro, así que estas medidas de cuidado se aplican a los dos órganos que son de los más importantes del cuerpo, que tenemos que cuidarlos con una dieta balanceada, con ejercicio físico y con ejercicio mental, ¿sí? Y que incluso las actividades más simples de nuestra vida cotidiana suman, todo suma, y que nunca es demasiado tarde para hacer cambios del estilo de vida. Nada más, muchas gracias por la atención y nuevamente vuelvo a disculparme por los errores técnicos que pudo haber durante la charla.
justamente son errores técnicos, así que Exacto. nos pasan a todos, no hay problema. Exacto. Gracias, Marcos. La verdad que muy claro, como siempre, y aparte súper, súper útil, que creo que todos estábamos esperando un poco cómo desafiarnos el día a día y cómo prevenir, ¿no? Tu charla es fundamental. Creo que todos vamos a anotar un poquitito de lo que estamos acá, de lo que dijo Marco, ¿verdad? Así que hay que desafiar el cerebro, hay que desafiar la mente, desafiar el cuerpo, comer bien, ¿sí? Y cuidar nuestra salud cardiovascular, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo, ya tendríamos que ir cerrando por cuestiones de tiempo. Cecilia, Sí. yo quería sumar que mañana a las 11 de la mañana en el Hospital Perón, de acá de Perfecto. Avellaneda, por Zoom, hacemos justamente lo que decía Marcos, abrimos con una actividad de actividad física adaptada, con una Bien. profesora de educación física, gerontóloga, especialista, doctora en investigación gerontológica, ¿sí? O sea, sabe esto que transmito yo siempre, ¿no? Para los chicos, la pediatría, la gerontología, especialización, así que a quien esté interesado, tienen el mail de Nora, yo les paso el link, está ¿Puedes dentro de dejar la el, grilla. ¿puedes dejar el link o si no en el chat? O Sí, Nora, no sí, sé si vos podés conectar con Sí, las sí, personas que sí, estuvieron no hay aquí. problemas, no hay problemas, pero Perfecto. también creo que va a ser más práctico que lo pongas en el chat ahora, si podés. perfecto. Sí, y está dentro de la grilla de las actividades de la Sociedad Neurológica, que todo el mes se están desarrollando en esta campaña que todos los años venimos desarrollando. Quería sumar eso, ¿no? Esto es importantísimo lo que dijo Marcos. Uno remite a la actividad física, a salir a correr, ¿no? Y mañana va a ser una actividad justamente adaptada para el Zoom, para esta realidad de la teleasistencia y por una especialista que conoce del cuerpo del adulto mayor. Seguro, seguro. Gracias, Fer, como siempre. También quiero agradecerle, todos queremos agradecerle a Karen Román, que es nuestro soporte, sí, científico y técnico. Karen, gracias por todo lo que ven ustedes en la web, toda la difusión, bueno, obviamente también parte del apoyo de Karen, que va a estar mañana junto a la doctora Mónica Iturri, hablando sobre el manejo psicodinámico del estrés, tan importante. Así que quiero que sigan conectados y conectadas mañana a las 6 de la tarde con el mismo link, ¿no es cierto, Nora? Sí, sí, sí. Los esperamos con el mismo link que se sumaron hoy. Los esperamos a todos mañana, 18 horas, Argentina. Perfecto. Muchísimas gracias y sigan difundiendo si tenemos más público. Gracias. Chao, chao a todas. Todos. Chao, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Chao, Hasta muchas mañana. gracias. Hasta luego. Chao.